Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pueblo tranquilo, donde las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo de los adultos que charlaban tranquilamente en sus balcones, vivía Elea, una niña de 14 años. Las calles de la ciudad estaban llenas de casas coloridas, jardines de flores y árboles cuyas ramas se extendían perezosamente hacia el cielo. La dulzura de este pequeño pueblo parecía un refugio perfecto, protegido del tumulto del mundo exterior. Elea vivió allí una vida normal, marcada por las pequeñas alegrías de una adolescencia que, para ella, todavía parecía despreocupada. Ella era una estudiante brillante, el tipo de chica que lo tenía todo a su favor. Los adultos la apreciaban por su comportamiento tranquilo y su madurez inusual para su edad, y sus compañeros de clase la respetaban por su inteligencia y su mente inquisitiva. Sin embargo, en el fondo, Elea sentía que el mundo tenía mucho más que ofrecerle de lo que sus libros escolares y sus conversaciones diarias con sus padres podían mostrarle. Era una soñadora, fascinada por las grandes preguntas de la vida, el significado de la existencia y el descubrimiento de lo desconocido. Su futuro parecía estar completamente planeado: continuar sus estudios, seguir una carrera científica, tal vez incluso convertirse en investigadora y viajar por el mundo en busca de verdades olvidadas. Pero ella aún no era consciente de todo esto, oculta bajo el velo de una vida pacífica. Sin embargo, este frágil equilibrio se rompió repentinamente una tarde de verano, cuando la curiosidad de Elea la empujó fuera del camino habitual. Invitada por amigos mayores a una fiesta celebrada en una casa remota en las afueras de la ciudad, no podía imaginar la magnitud del cambio que su vida estaba a punto de sufrir. Allí, entre los jóvenes que reían y bailaban, conoció a Lucas, un carismático chico un poco mayor que ella, que parecía saberlo todo sobre el mundo adulto. Sus promesas de aventuras y descubrimientos misteriosos, sus dulces palabras y su mirada intrigante fascinaron a la joven Elea. Lo que comenzó como un juego inocente, una exploración de sus propios deseos y nuevas emociones, se convirtió en mucho más de lo que podría haber imaginado. En los brazos de Lucas, Elea no entendía del todo lo que estaba pasando. Sus cuerpos se mezclaron en una danza inexperta e inocente, pero también apresurada. Al fin y al cabo, solo tenía 14 años. Los meses siguientes al festival estuvieron marcados por una creciente confusión. Pasaron los días y Elea empezó a sentir síntomas extraños, náuseas, mareos. Pero ella apartó la idea de lo que podría estar sucediendo. Este tipo de cosas solo le pasaban a otras chicas, a ella no. Sin embargo, los síntomas se hicieron cada vez más evidentes. Y entonces el horror de la realidad la golpeó. Ella estaba embarazada. Al principio, el descubrimiento de su embarazo parecía irreal. Un simple error, una pesadilla que podría borrar si la ignoraba el tiempo suficiente. Intentó ignorarlo, convencerse de que su barriga no crecería, que todo volvería a la normalidad. A menudo se quedaba despierta hasta tarde, esperando que sus preocupaciones desaparecieran con el tiempo, pero éstas crecían, como una sombra que se acercaba cada vez más. Y su cuerpo, el cuerpo que había sido el de una niña unas semanas antes, estaba cambiando rápidamente, un poco más cada día. Lo sentía en cada respiración, en cada paso que daba. Los compañeros que hacía unos meses la veían tan pequeña comenzaron a mirarla de otra manera. Ella sabía que no podía hablar con ellos. No a sus amigos. No a sus padres. A nadie. Había demasiada vergüenza, demasiado miedo en su corazón. Miedo a la decepción de su madre, a las miradas críticas de su padre. Lucas había desaparecido de su vida tan pronto como escuchó la noticia. Ni siquiera le había dicho una palabra, la había dejado sola con ese terror que no sabía cómo nombrar. Después de varias semanas, el embarazo se convirtió en una carga cada vez más pesada. Elea se retiró a una burbuja de silencio, incapaz de concentrarse más en sus estudios, en su futuro. Pasó noches sin dormir, esperando que todo desapareciera por la mañana. Ella iba al jardín a llorar en secreto, lejos de miradas indiscretas. Pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Un día, cuando su vientre se hizo demasiado visible como para ignorarlo, Elea no tuvo más remedio que ir al hospital. El día que cruzó las frías puertas de la sala de maternidad, su corazón latía con fuerza. Ella no sabía qué esperar,
pero sabía que lo que estaba a punto de suceder marcaría su vida para siempre. Las horas de parto fueron una serie de dolores y escalofríos. La habitación del hospital parecía muy lejana, lejos de todo lo que alguna vez había conocido. Fue una experiencia casi irreal, como si su cuerpo ya no le perteneciera. El dolor era intenso y cada contracción la hacía encorvarse sobre sí misma un poco más. Pero no era solo el dolor físico lo que la atormentaba. Era el miedo a lo que descubriría, el terror de lo que le dirían una vez que naciera el bebé. Cuando finalmente llegó el primer empujón, una sensación extraña llenó la habitación. La luz de la habitación pareció apagarse brevemente y un silencio inquietante invadió la atmósfera. Las enfermeras y los médicos, que hasta entonces habían estado concentrados en sus tareas, de repente parecían tensos, como si algo inesperado estuviera a punto de suceder. Cuando finalmente el niño salió, hubo una pausa, un momento suspendido en el que nadie habló. El médico, acostumbrado al aspecto de los recién nacidos, permaneció allí, con la mirada fija en el niño, petrificado. Elea, agotada por el dolor y medio inconsciente, se entregó al lento letargo del parto. Fue entonces cuando una palabra impactante rompió el silencio. «No es posible», murmuró el médico, en un tono tan bajo que Elea al principio pensó que había estado soñando. «El feto ya está casi desarrollado». Elea, completamente agotada, todavía estaba tendida en la mesa de parto, con el cuerpo entumecido por el dolor y la fatiga. La escena que se desarrollaba ante ella parecía sacada de una pesadilla que no podía comprender por completo. Había oído los susurros de los médicos, palabras que no podía entender. Pero el momento en que colocaron al bebé en la mesa, el momento en que vio a ese pequeño ser, su mundo cambió para siempre. No había visto aún a su hijo, pero lo sentía en cada fibra de su ser. Un instinto primario, un miedo visceral, estaba despertando en lo más profundo de su estómago. El médico, con la mirada ligeramente evasiva, pareció dudar antes de entregarle el bebé. Era pequeño, tan frágil, pero en su fragilidad residía algo inexplicable, una extrañeza que Elea no podía comprender. Ella se tensó cuando la colocó suavemente en sus brazos. Tan pronto como tocó su piel, una profunda sensación de frío recorrió sus manos. Estaba extrañamente pálido, casi translúcido, su piel de un blanco lívido que parecía perforar la luz que lo rodeaba. Sus venas negras, como filamentos enredados bajo la piel, latían suavemente, como si el cuerpo del niño estuviera en constante actividad, un ritmo cuya naturaleza Elea no entendía. Pero lo que más la congelaba, lo que la horrorizaba hasta lo más profundo del alma, eran sus ojos. Justo cuando esperaba ver los ojos de un bebé recién nacido, llenos de curiosidad o confusión, los párpados del niño se levantaron de repente, abriéndose de golpe, revelando pupilas plateadas. No había nada humano en esos ojos, ni calidez, ni un destello de vida. Estaban vacíos, como espejos fríos que reflejaban la nada. Una mirada que parecía ya conocer el mundo sin haberlo visto jamás. No era la mirada de un niño. No era una mirada humana. «Doctor, ¿qué pasa?» La voz de Elea tembló, entró en pánico, pero nadie le respondió de inmediato. Los médicos se acercaron lentamente, intercambiando miradas furtivas, un malestar palpable flotaba en la habitación. Elea sintió que su corazón se apretaba y su mente se perdía en un torbellino de confusión. Ella se volvió hacia ellos esperando una explicación, pero ellos parecían incapaces de proporcionársela. Los susurros comenzaron a llenar el aire, pero eran tan silenciosos que Elea solo pudo captar unas pocas palabras. Ella escuchó genética, anormalidad, pero todo parecía borroso, todo parecía fuera de su alcance. Una enfermera se acercó discretamente, mirando furtivamente al bebé en brazos de Elea. Sus labios murmuraban palabras apenas audibles, pero Elea distinguió claramente antiguo y fuente. Algo en su tono, en su forma de hablar, hizo que Elea temblara de la cabeza a los pies. La enfermera se dio la vuelta rápidamente y echó una última mirada ansiosa al bebé antes de correr hacia otro médico. Esa mirada intercambiada, decía más de cualquier cosa que alguien pudiera haberle explicado. Las pruebas realizadas al bebé después del nacimiento revelaron algo incomprensible. Al analizar su ADN, los médicos descubrieron una anomalía que nadie podía explicar. El genoma del bebé parecía contener elementos de una era pasada, mucho antes de que surgiera la humanidad tal como la conocemos.
Los investigadores, incapaces de encontrar respuestas, comenzaron a preguntarse si lo que veían era un remanente de un pasado olvidado, un fragmento de un mundo antiguo que la historia había olvidado. Otra parte de su ADN, casi indistinguible, no coincidía con ninguna especie conocida. Ella no correspondía a ninguna raza, a ningún origen humano identificable. Había fragmentos genéticos de una forma de vida que los científicos nunca habían encontrado antes, algo de un pasado anterior, casi mitológico. Las palabras genética prehistórica comenzaron a circular entre los investigadores. Pero algunos susurraron otras hipótesis, aún más preocupantes. Hablaron de antiguas maldiciones, de ritos olvidados, de fuerzas sobrenaturales olvidadas despertadas en este pequeño cuerpo. Una mezcla de ciencia y creencias primitivas colisionaron y el terror entró en el hospital. Los médicos, horrorizados, decidieron tomar medidas estrictas. Inmediatamente aislaron al bebé en una habitación segura, fuera del alcance de la prensa y las visitas. El hospital se puso tenso a medida que comenzaron a propagarse rumores. Algunos ya hablaban de este nacimiento como una señal, una advertencia. La entidad de otro tiempo o de otro mundo. Otros afirmaron que el bebé era una abominación, resultado de un experimento prohibido. Pero la hipótesis que empezó a circular entre el personal médico, aquellos que habían visto al bebé durante las primeras horas de su vida, parecía más preocupante que todas las demás. Ese bebé no era humano. Las semanas posteriores al nacimiento de Zephyr estuvieron marcadas por una sucesión de acontecimientos cada vez más desestabilizadores. Cada día, Elea y su familia se enfrentaban a un sinfín de preguntas, a investigaciones en todas las direcciones posibles, pero sin respuestas satisfactorias. Especialistas, genetistas, antropólogos, psicólogos e incluso figuras religiosas se sucedieron en la búsqueda de explicaciones. Cada grupo aportó una perspectiva diferente, pero ninguna fue suficiente para levantar el velo del misterio que rodea al niño. Los científicos buscaban una causa biológica, un fenómeno genético aún desconocido, un defecto en el ADN que pudiera explicar la singularidad de Zephyr. Los antropólogos, por su parte, buscaron paralelismos en civilizaciones antiguas, ahondando los mitos y leyendas del pasado en busca de una pista. Algunos especularon que Zephyr podría ser el resultado de un experimento genético olvidado o de un cruce entre diferentes especies humanas. Otros, más excéntricos, plantean teorías sobre una evolución paralela, una humanidad olvidada que precedió a la que conocemos. Pero entre todos estos expertos, ninguno podía comprender realmente lo que tenían delante. La verdad era que Zephyr desafiaba toda clasificación, ya fuera científica, histórica o espiritual. Los religiosos, por su parte, aportaron una visión completamente diferente. Algunos hablaron de profecías antiguas, señales en las escrituras, mensajeros del cielo. Otros, más oscuros, hablaban de maldiciones o entidades demoníacas reencarnándose en forma humana. Céfiro era un símbolo, un misterio que no tenía cabida en el mundo moderno y cada uno, según sus creencias, veía en él un mesías o un instrumento del mal. Todos intentaron darle un significado, pero ninguno consiguió hacerlo de manera concreta. El niño era un rompecabezas, una anomalía que nadie podía desentrañar. Para Elea, cada visita a un especialista o experto era solo otra ola de confusión. Hablaban de él como si no fuera del todo humano, pero al mismo tiempo todos parecían reconocer, por sus gestos cautelosos, que había en él algo más que la humanidad ordinaria. Lo observaban como un objeto raro, un fenómeno, pero no como un niño. Esta distancia, esta frialdad científica, la perturbó profundamente. Ella vio a un niño. Su hijo. Y a pesar del terror que le inspiraba, a pesar de los misterios que le rodeaban, ella sentía un amor instintivo, una conexión pura y profunda con él. Era su bebé y nada podía cambiar eso. Zephyr, por el contrario, parecía un niño normal en todos los aspectos prácticos. Comía, dormía, reía, lloraba. Pero estos signos de desarrollo estaban enmascarados por su extraña apariencia y la velocidad con la que estaba creciendo. En cuestión de pocas semanas, había crecido hasta alcanzar una altura y un peso que superaban con creces los de un niño de su edad. Era como una planta que crecía a una velocidad anormal, pero de forma silenciosa, casi imperceptible, lo que inquietaba a Elea. No mostraba signos de malestar o dolor, pero su crecimiento parecía desafiar las leyes naturales. Un día, mientras Elea mecía a Zephyr en sus brazos,
sintió una extraña sensación bajo sus dedos. Fue como una ligera vibración, un temblor apenas perceptible, que provenía del cuerpo de su hijo. Movió la mano para observar más de cerca, y fue entonces cuando notó un detalle que le hizo retorcerse el estómago de un miedo gélido. Un símbolo, casi invisible a simple vista, estaba apareciendo bajo la piel de Zephyr, justo a la altura de su corazón. Parecía estar en constante evolución, sus contornos cambiaban sutilmente, como si el símbolo tuviera vida propia. Elea, sorprendida, se inclinó más cerca para ver mejor. El símbolo era circular, con líneas sinuosas que formaban una especie de espiral. No había nada familiar en ello, pero parecía irrevocablemente vinculado a algo que no podía nombrar. Ella tembló y un escalofrío frío la recorrió. Este símbolo no era simplemente una marca física. Fue un mensaje. Tenía una intuición extraña y visceral. ¿Pero qué era él? ¿De dónde vino? Y, lo que es aún más aterrador, ¿por qué parecía haber sido colocado allí, en el corazón de su hijo? Elea no tenía respuesta, pero en el fondo sabía que ese símbolo no era insignificante. No era solo un detalle insignificante ni una mera anomalía genética. Era algo más grande, algo más antiguo. A medida que pasaban las semanas, Elea ya no podía ignorar la creciente preocupación que invadía sus pensamientos. Los científicos y expertos siguieron centrándose en el niño, pero cuanto más buscaban, más se les escapaba la verdad. El símbolo, sin embargo, era una advertencia que venía del interior de su propio hijo. Elea aún desconocía hasta qué punto este símbolo encerraba un significado mucho más profundo, algo oculto durante siglos. No era solo un origen genético, sino un poder más antiguo, un poder enterrado en la historia humana, un poder que su hijo poseía y que apenas estaba empezando a manifestarse. Los acontecimientos que siguieron a este descubrimiento provocaron una tensión palpable en la casa de Elea. Zephyr comenzó a exhibir un comportamiento cada vez más inusual. Sus ojos plateados a veces cambiaban a un brillo misterioso, como si una luz sobrenatural brillara a través de sus pupilas. Parecía casi capaz de percibir cosas que otros no podían ver, reaccionando de manera extraña a objetos o sonidos invisibles para los demás. El horror apenas comenzaba. El bebé Zephyr era más que un niño. Y para Elea, la maternidad estaba a punto de tomar un giro mucho más oscuro y misterioso de lo que jamás hubiera imaginado. Las próximas semanas serían solo el comienzo de un viaje que ya no podría detener, un viaje a un mundo que nunca había sospechado, un mundo donde la línea entre lo sobrenatural y lo real se disolvería.